A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Sombras del regreso a casa. El sol iraquí había sido implacable durante 15 meses. Pero nada preparó al sargento mayor Wayne Abbott para el frío que lo recibió en la puerta de su propia casa. El imán de la cinta amarilla en el coche de su vecino parecía burlarse de él mientras estaba de pie en el porche de su casa suburbana de Sacramento, con el bolso de lona en la mano, temblando ligeramente mientras introducía la llave en la cerradura. Wayne había construido esta vida con precisión, una casa colonial de 2 pisos con contraventanas blancas, un césped bien cuidado y un columpio en el patio trasero donde su hijo de 8 años, Tommy, jugaba durante horas. Se había casado con Donna Schultz hacía 7 años, atraído por su risa vibrante y la forma en que ella lo hacía sentir normal después de su primer periodo de servicio en Afganistán. Ella había prometido mantener su mundo intacto mientras él servía en el extranjero. Ser el ancla que su familia necesitaba. La casa se sintió extraña desde el momento en que entró. El aroma familiar de las velas de vainilla de Donna había sido reemplazado por algo más, una colonia que no era la suya. Recipientes de comida para llevar apilados descuidadamente sobre la mesa de café y un silencio inquietante que hizo que sus instintos entrenados en combate se erizaran. La sala de estar parecía habitada, pero no por su familia. Una chaqueta de cuero que nunca había visto colgaba del perchero, y había huellas de botas en sus pisos de madera talla 11, quizás 12. Definitivamente no eran de Donna. ¿Donna Tommy su voz resonó por las habitaciones vacías? Arriba. Encontró su dormitorio. La cama estaba deshecha, con sábanas que no reconoció enredadas de una manera que contaba una historia que no quería leer. En la mesita de noche había una taza de café con una marca de lápiz labial en el borde, no del tono de Donna, y un cable de carga para un teléfono que no era el modelo de su esposa. El entrenamiento militar de Wayne le había enseñado a compartimentar, a procesar información sin que la emoción nublara su juicio. Pero de pie en su dormitorio violado, las paredes parecían cerrarse sobre él. 15 meses de arena, calor y peligro constante. Todo mientras creía que estaba protegiendo algo sagrado. La foto del día de su boda se burlaba de él desde el tocador, Donna de blanco. Él con su uniforme de gala, ambos creyendo en él para siempre. La puerta de un coche de un vecino se cerró de golpe afuera, y Wayne se acercó a la ventana. Marie Rojas, de la casa de al lado, caminaba hacia su casa. Una mujer que siempre había sido amable con su familia. Por impulso, bajó las escaleras y salió por la puerta principal. Marie la llamó suavemente. Ella se giró, su rostro iluminándose momentáneamente antes de que la preocupación se apoderara de él. «Wayne, has vuelto. No te esperábamos». Hizo una pausa, estudiando su expresión. «¿Estás bien? ¿Dónde están Donna y Tommy?» La incomodidad de Marie era palpable. Miró hacia su casa y luego de vuelta a él. «Tommy está en el hospital. Wayne. Él. Hubo un accidente». La palabra accidente lo golpeó como metralla. ¿Qué hospital? ¿Qué pasó? Mercy General. Se cayó por las escaleras ayer. Wayne. Esta es la segunda vez en 3 meses. Su voz bajó a casi un susurro. Llamé a Donna sobre el primer incidente, pero dijo, los niños son niños, que Tommy solo estaba siendo descuidado. La mente de Wayne catalogó cada detalle, los patrones de heridas defensivas que había aprendido a reconocer. La forma en que los ojos de Marie no podían encontrarse con los suyos. El lenguaje cuidadoso de alguien que sospechaba, pero no podía probar. 2 accidentes en 3 meses.
Los niños no se caen por las escaleras 2 veces, a menos que algo los esté empujando. ¿Dónde está Donna ahora? Ella ha estado quedándose en otro lugar últimamente. Con un amigo, dijo. Tengo su número si lo necesitas. Marie sacó su teléfono con renuencia. Su nombre es Cliff Vueva. El nombre no significaba nada para Wayne, pero la forma en que Marie lo dijo con disgusto y preocupación le dijo todo lo que necesitaba saber. Su esposa había encontrado a alguien nuevo, alguien que tenía acceso a su hijo, alguien que podría ser responsable de los accidentes de Tommy. Envíame ese número por mensaje, dijo Wayne, con la voz firme a pesar de la rabia que crecía en su pecho. Y Marie, gracias por cuidar de mi chico. Mientras conducía hacia el Mercy General, las manos de Wayne agarraban el volante con la fuerza suficiente para dejar marcas. La autopista se desdibujaba a su paso mientras su mente cambiaba al modo táctico que lo había mantenido vivo en zonas de combate. Alguien había herido a su hijo. Alguien había violado su matrimonio, su hogar, su familia, y alguien iba a pagar. Pero todavía no. Primero, necesitaba inteligencia. Necesitaba entender el alcance completo de la traición antes de poder planificar su respuesta. Wayne Abbott había pasado 15 meses luchando contra enemigos en el extranjero, sin saber que la verdadera guerra lo esperaba en casa. Capítulo 2. Reconocimiento. El ala pediátrica del Mercy General olía a desinfectante y sueños rotos. Wayne le mostró su identificación militar a la enfermera del mostrador, cuya expresión se suavizó cuando vio su parche de despliegue. Estos profesionales médicos habían visto demasiadas familias militares destrozadas por la distancia y el trauma. Habitación 314, dijo ella amablemente. Ha estado preguntando por ti. Wayne encontró a Tommy durmiendo, su pequeño cuerpo empequeñecido por la cama del hospital. El costado de la cara de su hijo hizo que apretara la mandíbula un hematoma morado alrededor de su ojo izquierdo, un labio partido que sanaba mal, y su brazo izquierdo en un yeso que llevaba firmas coloridas de visitantes bien intencionados. Pero fue la mirada de miedo que cruzó el rostro de Tommy cuando se despertó y vio a su padre lo que rompió algo profundo en el pecho de Wayne. Papá, la voz de Tommy era pequeña, insegura. Hola, campeón. Wayne se sentó con cuidado en el borde de la cama, luchando por mantener la voz firme. Vine tan pronto como pude. Tommy miró nerviosamente hacia la puerta antes de hablar. ¿Te vas a quedar esta vez? La pregunta cortó más profundo que cualquier herida de batalla. Sí, hijo. Ya estoy en casa. ¿Puedes decirme qué le pasó a tu brazo? Los ojos de Tommy se llenaron de lágrimas y miró hacia otro lado. Me caí por las escaleras. Soy torpe. Las palabras salieron practicadas, ensayadas. Wayne reconoció el patrón, un niño repitiendo una historia que le habían enseñado a contar. Tommy, puedes contarme cualquier cosa. Te prometo que ahora estás a salvo. No puedo, susurró Tommy. Dijo que si se lo contaba a alguien, también lastimaría a mamá. La sangre de Wayne se convirtió en hielo. ¿Quién dijo eso? Tommy, pero Tommy se había cerrado, apartando la cara de su padre. Una enfermera llamó y entró, proporcionando una interrupción misericordiosa para explicar las lesiones de Tommy, un radio roto, costillas magulladas y una conmoción cerebral por su caída más reciente. El informe médico pintaba un cuadro que hacía que el entrenamiento en fuerzas especiales de Wayne sobre resistencia a interrogatorios palideciera en comparación con la rabia que estaba reprimiendo. Después de que la enfermera se fue, Wayne sacó su teléfono y llamó al número que Marie le había dado. Una voz grave respondió al tercer timbre. Sí, soy Wayne Abbott. Entiendo que conoces a mi esposa. Una pausa. Ah, el soldadito.
Donna dijo que no volverías hasta dentro de un mes. Los planes cambiaron. ¿Dónde está ella? ¿Está de compras o algo así? Mira, hombre, tal vez deberíamos vernos. Hablar de esta situación como adultos. La arrogancia desenfadada en la voz de Cliff Bueva hizo que a Wayne le picara el dedo en el gatillo. ¿Qué situación sería esa? Vamos. Abbott, estuviste fuera más de un año. Donna es una mujer hermosa con necesidades. He estado cuidando de ella y de tu chico, asegurándome de que estén a salvo. Cuidando de ellos. Wayne miró el rostro magullado de su hijo y sintió que algo frío y calculador se instalaba en su mente. ¿Dónde nos vemos? En el bar O'Malley's en Bradshaw Road, en 1 hora y media, y, Abbott, no traigas a ninguno de tus amigos del ejército. Esto es entre nosotros. La línea se cortó. Wayne miró a Tommy, que se había vuelto a dormir, y le hizo una promesa silenciosa. La justicia llegaría, pero sería minuciosa, completa y absolutamente devastadora. Dejando a Tommy al cuidado de las enfermeras, Wayne condujo a su antiguo vecindario para reunir inteligencia. Su amigo, Victor Warren, vivía a 3 cuadras de distancia. Otro veterano de las fuerzas especiales que había vuelto a casa para encontrar su propio matrimonio en ruinas. Víctor abrió la puerta con una cerveza en la mano y una mirada de complicidad. He oído que has vuelto. Un regreso a casa difícil. ¿Cuánto sabes? Víctor le hizo un gesto para que entrara. Suficiente. Tu esposa ha estado haciendo alarde de su nuevo novio por toda la ciudad durante 6 meses. Cliff Bueva. Tiene antecedentes. Cargos por agresión. Un par de arrestos por conducir ebrio. Una orden de alejamiento de su exesposa. Un verdadero elemento. ¿Qué tipo de cargos por agresión? Violencia doméstica. Su exesposa afirmó que él le rompió la muñeca, pero retiró los cargos. Los testigos dijeron que le tenía pavor. La expresión de Víctor se oscureció. Wayne, he estado vigilando tu casa cuando he podido. Ese bastardo ha estado viviendo allí como si fuera el dueño. Wayne asimiló esta información con precisión militar. Cliff Bueva no era solo un destroza hogares. Era un depredador que se había metido en la familia de Wayne y estaba usando la violencia para mantener el control. Los moretones en la cara de Tommy no eran accidentes. Eran una campaña sistemática de intimidación. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre el historial laboral. Direcciones, contactos, debilidades. Víctor asintió. Ya estoy en ello. Pero, Wayne, sea lo que sea que estés pensando, sé inteligente. Este tipo es peligroso, pero también es estúpido. Eso es una ventaja si la usas bien. Cuando Wayne salió de la casa de Víctor, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Papá, por favor, vuelve a casa pronto. Tengo miedo. El mensaje era del teléfono de Tommy. Pero Wayne sabía que su hijo todavía estaba en el hospital. Alguien más lo había enviado. Alguien que intentaba manipularlo. Wayne sonrió por primera vez desde que regresó a casa. Cliff Bueva pensaba que estaba tratando con un soldado roto, desesperado por salvar a su familia. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentarse a un depredador mucho más peligroso que él. Capítulo 3. Primer contacto. El bar O'Malley's estaba en un centro comercial, entre una casa de empeños y un local de cambio de cheques. Su letrero de neón parpadeaba intermitentemente como un latido moribundo. Wayne llegó 30 minutos antes, situándose en una mesa de esquina desde donde podía observar la entrada mientras mantenía la espalda contra la pared. Viejos hábitos de demasiadas zonas hostiles, donde la diferencia entre la vigilancia y la muerte se medía en milisegundos.
Se había cambiado el uniforme militar por ropa de civil vaqueros, botas y una camisa de franela que ocultaba el cuchillo que llevaba sujeto en el interior de su cintura. No es que esperara necesitarlo esta noche. Esto era reconocimiento, no enfrentamiento. Necesitaba entender a su enemigo antes de elegir su campo de batalla. Cliff Bueva entró exactamente a la hora. Un hombre de unos 35 años con el tipo de confianza arrogante que usualmente enmascaraba una profunda inseguridad. Era más grande de lo que Wayne esperaba. Quizás 1,88 m y sólido, con manos que mostraban los callos del trabajo manual. Tatuajes de prisión decoraban sus antebrazos, y una cadena de oro captaba la tenue luz del bar. Vio a Wayne de inmediato, y se acercó con el paso medido de alguien acostumbrado a intimidar a los demás. «Wayne Abbott», dijo Cliff, deslizándose en la silla de enfrente sin ser invitado. «Pareces más pequeño de lo que esperaba». Wayne no dijo nada, estudiando a su objetivo. Las pupilas de Cliff estaban ligeramente dilatadas cocaína. Probablemente, y había un temblor en sus manos que sugería un uso regular de anfetaminas. Su camiseta era cara pero mal ajustada. Las joyas llamativas, pero no de buen gusto. Todo en él gritaba inseguridad compensada con agresión. «No eres muy hablador». Cliff hizo una seña al camarero para pedir una cerveza. Probablemente por eso Donna se aburrió. Una mujer como esa necesita atención, conversación. Un hombre que pueda satisfacer sus necesidades. Su sonrisa estaba destinada a provocar. «Háblame de los accidentes de Tommy», dijo Wayne en voz baja. La expresión de Cliff cambió ligeramente. «Los niños son torpes, especialmente los chicos. A veces necesitan aprender a respetar por las malas. 2 huesos rotos en 3 meses parece excesivo para la torpeza. Escucha». Soldadito Cliff se inclinó hacia adelante. «No sé qué tipo de historias te ha estado contando el crío, pero tiene mucha imaginación. Se cae por las escaleras, se choca con las puertas, se mete en peleas en la escuela. Algunos niños simplemente son propensos a los accidentes». Wayne catalogó cada palabra, cada expresión. Cliff estaba mintiendo, pero lo más importante es que lo estaba disfrutando. Esto no era solo abuso. Era un placer sádico en herir a un niño indefenso. «¿Dónde está Donna esta noche?» «A salvo. Lejos de aquí. No necesita verte amenazando a su nuevo hombre». Cliff tomó un largo trago de su cerveza. «Mira, lo entiendo. Vuelves a casa. Descubres que tu mujer ha seguido adelante. A tu hijo le gustó más que su viejo. Eso tiene que doler. Pero así es la vida. Abbott, tú no estabas. Yo sí. Tan simple como eso. ¿A Tommy le gustas más? El crío está loco por mí. A veces me llama papá». La sonrisa de Cliff era veneno. Por supuesto. Está aprendiendo que hay reglas en mi casa. A los niños hay que verlos, pero no oírlos. Ya sabes. A veces necesitan recordatorios. La mano de Wayne se movió inconscientemente hacia su cuchillo, pero se obligó a permanecer quieto. «Todavía no. Aquí no. Quiero ver a Donna. No va a pasar. No quiere verte». Lo dejó bastante claro. Cliff sacó su teléfono y revisó los mensajes. «De hecho, me pidió que te diera esto». Deslizó el teléfono sobre la mesa. El hilo de mensajes mostraba conversaciones entre Cliff y Donna que revolvieron el estómago de Wayne. Pero fueron las fotos las que le cortaron la respiración, imágenes íntimas de su esposa con este hombre, tomadas en el propio dormitorio de Wayne, en la casa que él había pagado, mientras defendía a su país en el extranjero. «Es una gata salvaje», dijo Cliff, recuperando su teléfono. «Por supuesto. Probablemente no sabrías nada de eso. Se dice que eres más del tipo de la postura del misionero». Wayne se levantó lentamente, con un movimiento controlado y preciso.
Esta conversación ha terminado. Siéntate. Abbott. No hemos terminado. La voz de Cliff llevaba un filo de violencia. ¿Crees que puedes volver y reclamar lo que es mío? Donna me pertenece ahora. El crío también. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste jugando al soldadito. Mi hijo nunca te pertenecerá. Cliff se rió. Un sonido como de cristales rotos. Tu hijo el crío no ha preguntado por ti ni una vez desde que te fuiste. Pero aprende rápido cuando le explico cómo funcionan las cosas por aquí. Es un chico listo. Aprende más rápido que su madre. La admisión quedó suspendida en el aire como una confesión. Cliff acababa de revelar que había estado abusando sistemáticamente tanto de Donna como de Tommy, entrenándolos a través del miedo y la violencia para que aceptaran su dominio. Wayne sintió la calma depredadora que le había servido en combate asentarse en su mente como un abrigo familiar. ¿Sabes qué, Cliff? Tienes razón en una cosa. ¿En qué? Soy diferente a ti. Wayne dejó un billete de $20 sobre la mesa. No hiero a personas más débiles que yo para sentirme fuerte. Ah, sí, ¿qué haces tú? Wayne lo miró directamente a los ojos. Elimino las amenazas a mi familia. Salió del bar sin mirar atrás. Pero podía sentir la mirada de Cliff quemándole los hombros. En el estacionamiento, se sentó en su camioneta durante varios minutos, forzando su respiración a estabilizarse. El encuentro le había dado exactamente lo que necesitaba, la confirmación de que Cliff Bueva era un depredador sádico que había aterrorizado a su familia y, lo que es más importante, el conocimiento de que este hombre era lo suficientemente arrogante como para creerse intocable. Wayne sacó su teléfono y llamó a Víctor. Necesito ese paquete de inteligencia esta noche. Y, Víctor, empieza a investigar propiedades abandonadas en el condado de Sacramento. Ubicaciones remotas. ¿Qué tan remotas? Lo suficientemente remotas como para que nadie oiga los gritos. Wayne colgó y arrancó el motor. El juego había comenzado, y Cliff Bueva no tenía idea de que acababa de declararle la guerra al soldado equivocado. Capítulo 4. Guerra psicológica. Wayne pasó la mañana siguiente en el hospital con Tommy, viendo a su hijo estremecerse cada vez que se abría la puerta y observando cómo protegía inconscientemente su brazo herido. El miedo del niño era tan profundo que parecía irradiar de su pequeño cuerpo como el calor de la fiebre. Durante los momentos de calma entre los chequeos médicos, Wayne comenzó el delicado proceso de recuperar la confianza de su hijo. «Tommy, quiero que sepas algo importante», dijo Wayne, manteniendo la voz suave. «Nadie, y quiero decir nadie, tiene derecho a hacerte daño. Nunca». Los ojos de Tommy permanecieron fijos en su regazo. «Cliff dice que los niños necesitan disciplina, que soy demasiado blando porque no estabas aquí para hacerme duro. Mírame, hijo». Wayne esperó hasta que los ojos temerosos de Tommy se encontraron con los suyos. «He estado en la guerra. He visto hombres duros y hombres débiles. ¿Sabes lo que hace que alguien sea realmente duro? Proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. No herirlas. Una chispa de algo esperanza». Quizás parpadeó en la expresión de Tommy. «Cliff dice que nos dejaste porque ya no nos querías. Eso es una mentira. Me fui para servir a mi país. Pero nunca dejé de quererte a ti o a tu madre, ni por un segundo». Wayne sacó su cartera y le mostró a Tommy una foto que había llevado en cada misión, la foto escolar de su hijo del año anterior. «Miraba esto todos los días y me prometía a mí mismo que volvería a casa contigo». Mientras Tommy dormitaba, Wayne salió al pasillo para coordinar con Víctor. Su amigo había estado ocupado durante la noche, recopilando un completo paquete de inteligencia sobre Cliff Bueva que pintaba un cuadro de violencia creciente y comportamiento depredador. Este bastardo ha estado trabajando en obras de construcción por toda la ciudad,
explicó Víctor por teléfono. Va de cuadrilla en cuadrilla porque no puede controlar su temperamento. Actualmente trabaja en demolición para Peton Construction. Pero aquí está la parte interesante. Su exesposa, Carrie Schultz, vive en Roseville. Es otra familia Schultz, sin relación con tu esposa. ¿Cuál es su historia? Los registros hospitalarios muestran 3 visitas por accidentes durante su matrimonio muñeca rota. Costillas magulladas, conmoción cerebral, el mismo patrón que está usando con Tommy. Finalmente se escapó hace 6 meses, pero tiene miedo de testificar en su contra. Wayne archivó esta información cuidadosamente. Y los registros de propiedad. Su madre es dueña de una cabaña en Forest Hill, a unos 40 minutos de la ciudad. Ubicación remota. El vecino más cercano está a 3 kilómetros. Ella murió el año pasado. Se la dejó a él. Pero nunca actualizó la escritura. El lugar perfecto para alguien que quiere privacidad. Envíame la dirección. La siguiente llamada de Wayne fue a su abogado, Abraham, un veterano que se especializaba en casos de divorcio militar. Abe había visto a demasiados soldados volver a casa para encontrarse con la traición y las promesas rotas. Wayne, me llegó el rumor de que habías vuelto. ¿Qué tan grave es? Infidelidad, abuso infantil. Y tengo pruebas de ambos. Quiero la custodia completa de Tommy y todo lo demás que ella no pueda probar que trajo al matrimonio. Eso es agresivo. ¿Estás seguro de que quieres ir a por todas con una estrategia de tierra quemada? Abe, alguien ha estado abusando sistemáticamente de mi hijo de 8 años durante meses. Aquí no hay término medio. El tono del abogado cambió a puramente profesional. Necesitaré los registros médicos, informes policiales si se presentaron, y documentación de la infidelidad. ¿Puedes conseguir eso? Wayne sonrió sombríamente. Considéralo hecho. Su siguiente parada fue una tienda de electrónica de vigilancia, donde compró varios artículos que lo ayudarían a reunir las pruebas que necesitaba. El dependiente, un joven veterano llamado Eddie Watkins, reconoció la mirada en los ojos de Wayne y le ofreció consejos profesionales sobre el mejor equipo para fines de seguridad en el hogar. Esa noche, Wayne implementó la primera fase de su campaña psicológica. Aparcó al otro lado de la calle de su casa, la casa que legalmente todavía le pertenecía, y observó cómo Cliff y Donna llegaban juntos a casa. Se movían con la intimidad casual de una pareja establecida. La mano de Cliff posesiva en la parte baja de la espalda de Donna mientras caminaban hacia la puerta principal. Wayne esperó a que estuvieran dentro. Luego se acercó en silencio. El costoso equipo de vigilancia que había comprado le permitió escuchar su conversación con claridad. Se veía diferente, decía Donna. Más duro. De alguna manera, me asustó. El tipo probablemente tiene TEPT o algo así. La voz de Cliff llevaba su arrogancia habitual. Estos tipos del ejército vuelven todos destrozados. He oído que también ha estado haciendo preguntas sobre Tommy. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que podría causar problemas. Tal vez es hora de tener otra conversación con el crío sobre mantener la boca cerrada. La mandíbula de Wayne se tensó al escuchar la amenaza implícita de Cliff. Pero esta conversación era exactamente lo que necesitaba una prueba de que Cliff estaba intimidando a Tommy para que guardara silencio sobre el abuso. Alrededor de la medianoche, Wayne comenzó la fase 2. Sabía por su vigilancia que Cliff dormía profundamente, especialmente después de beber, usando habilidades aprendidas en operaciones especiales. Wayne entró en su propia casa en silencio por la puerta trasera, cuyas cerraduras nunca había cambiado, moviéndose como un fantasma por su hogar violado. Wayne comenzó a dejar señales sutiles de su presencia. Reorganizó objetos lo suficiente como para que alguien que los buscara
los notara un marco de fotos ligeramente girado, libros reubicados en las estanterías, la cafetera movida 8 centímetros a la izquierda. Nada abiertamente amenazante, solo lo suficiente para plantar semillas de paranoia en la mente de Cliff. En el dormitorio donde su esposa dormía junto a su amante, Wayne dejó el mensaje más directo. En la mesita de noche de Donna, colocó una sola foto, la de su boda, con una cinta amarilla atada alrededor del marco. Junto a ella, dejó una nota escrita a mano. Algunas promesas están destinadas a cumplirse. Otras exigen consecuencias. Wayne se fue antes de que ninguno de los dos se moviera, pero sabía que el impacto psicológico sería inmediato y profundo. Cliff Bueva había pasado meses usando el miedo y la intimidación para controlar a la familia de Wayne. Ahora era el momento de que él experimentara lo que era el miedo real, desde su camioneta estacionada calle abajo. Wayne vio cómo se encendían las luces en su casa 20 minutos después, a través del equipo de vigilancia. Escuchó la voz aterrorizada de Donna llamando a Cliff. La caza había comenzado, y el depredador estaba a punto de convertirse en la presa. Capítulo 5. La red se cierra. La mañana siguiente, trajo el caos a la casa de Wayne. Mientras los coches patrulla de la policía se alineaban en la calle en respuesta a la frenética llamada al 911 de Donna sobre un allanamiento, Wayne observó desde una cafetería a 3 manzanas de distancia. Mirando a través de unos binoculares, mientras los oficiales investigaban lo que finalmente clasificarían como una disputa doméstica no criminal. Técnicamente, Wayne todavía era dueño de la casa y tenía todo el derecho legal de entrar en ella. El detective Alan Schneider, un veterano canoso de la Unidad de Violencia Doméstica del Departamento de Policía de Sacramento, interrogó a Donna y a Cliff por separado. Wayne podía leer el lenguaje corporal del detective desde su distante punto de observación, escepticismo sobre la historia de Cliff, preocupación por los signos evidentes de violencia reciente en el hogar, e interés profesional en los registros médicos que Wayne había enviado anónimamente a la comisaría la noche anterior. Víctor llamó con una actualización mientras Wayne observaba el trabajo de la policía. Carrie Schultz accedió a reunirse contigo. Está aterrorizada, pero quiere que detengan a Cliff antes de que mate a alguien. Resulta que también amenazó a los hijos de su hermana. ¿Dónde y cuándo? A mediodía en el Starbucks de Douglas Boulevard. Llevará una bufanda roja. Wayne, sé amable con ella. Esta mujer ha pasado por un infierno. Carrie Schultz era más pequeña de lo que Wayne esperaba. Con el tipo de energía nerviosa que proviene de meses de mirar por encima del hombro. Sus manos temblaban ligeramente mientras revolvía el azúcar en su café. Y las tenues cicatrices en sus muñecas contaban su propia historia, pero sus ojos contenían a cero una determinación de superviviente que Wayne reconoció en su propio espejo. «Usted es el padre de Tommy», dijo sin preámbulos. «Vi la cobertura de noticias cuando se fue de misión. Cliff me mostró los artículos. Dijo que probablemente lo matarían por allá. Se equivocó». Carrie estudió su rostro con la evaluación cuidadosa de alguien que había aprendido a leer a los hombres peligrosos. Tal vez. Sin embargo, le tiene miedo. Me llamó anoche, divagando sobre cómo lo estaba acosando. Es la primera vez que oigo miedo en su voz desde que lo conozco. Cuénteme lo que le hizo. La historia que surgió fue un caso de libro de violencia doméstica en aumento. Cliff había comenzado con manipulación emocional, aislando a Carrie de sus amigos y familiares. Luego vinieron los moretones accidentales, siempre en lugares que podían ocultarse con la ropa. Finalmente, las palizas sistemáticas que la enviaron a urgencias 3 veces antes de que encontrara el coraje para escapar. «Tiene una forma de hacerte creer que es tu culpa», explicó Carrie, «que de alguna manera te lo merecías. Y es inteligente al respecto.
Nunca deja marcas que no puedan explicarse. Siempre tiene una excusa lista. ¿Cómo logró escapar finalmente? Mi hermana amenazó con llamar a la policía. Quisiera yo o no. Cliff había comenzado a hacer comentarios sobre sus hijos, diciendo que también necesitaban disciplina. Fue entonces cuando supe que no se detendría conmigo. Wayne sintió que las piezas encajaban. Escala. Se aburre de una víctima. Necesita nuevos objetivos. Exactamente. Cuando me fui, supe que encontraría a otra persona. Solo esperaba. Se interrumpió. La culpa evidente en su expresión. Debería haber advertido a su esposa de alguna manera. Esto no es su culpa, pero necesito su ayuda para detenerlo. La risa de Carrie fue amarga. Intenté testificar una vez. Hizo que su abogado me pintara como una exesposa inestable y resentida. No hubo condena. Y me hizo la vida imposible durante meses después. Esta vez será diferente. Tengo pruebas de que ha estado abusando de mi hijo. Documentación de su patrón de comportamiento y recursos que él desconoce. Wayne se inclinó hacia adelante. Está dispuesta a intentarlo de nuevo si puedo garantizar su seguridad. Algo cambió en la expresión de Carrie. Una mezcla de esperanza y determinación desesperada. ¿Qué tipo de garantía? El tipo que asegura que Cliff Bueva nunca volverá a herir a nadie. Esa tarde, Wayne implementó la siguiente fase de su campaña, usando la información que Carrie había proporcionado sobre las conexiones de drogas de Cliff. Wayne visitó varias de las obras de construcción donde Cliff había trabajado. La historia que contó fue simple. Era un padre preocupado, inquieto por los hombres a los que su hijo estaba expuesto, solo haciendo preguntas sobre referencias de carácter. Las respuestas pintaron un cuadro consistente. Cliff era conocido por su temperamento, su consumo de drogas y su tendencia a alardear sobre mantener a las mujeres a raya. Un capataz, Gene Driscoll, llevó a Wayne a un lado en privado. Mire, normalmente no hablo de exempleados, pero ese tipo incomodaba a todo el mundo. Mostraba fotos de los moretones de una mujer en su teléfono, como si fueran trofeos. Decía que la estaba entrenando adecuadamente. La sangre de Wayne se heló. Entrenándola. Sus palabras, no las mías. También se jactaba de tener que disciplinar a un crío que no le mostraba el debido respeto. Hacía chistes sobre cómo los niños aprenden las lecciones por las malas. La expresión de Gene era de disgusto. Lo despedimos después de 2 semanas. No podíamos arriesgarnos a tener a alguien así cerca de las familias. Armado con esta información, Wayne hizo su siguiente movimiento. Llamó a la Oficina de Servicios de Protección Infantil del Condado de Sacramento y presentó una queja formal contra Cliff Bueva, proporcionando registros médicos detallados, declaraciones de testigos y una grabación de la admisión de Cliff en el bar sobre enseñarle lecciones a Tommy. La trabajadora social, Melinda Pope, escuchó con creciente preocupación. Señor Abbott, estas son acusaciones muy serias. Necesitaremos entrevistar a su hijo de inmediato. Todavía está en el hospital. Y señora, está aterrorizado. Este hombre lo ha amenazado para que guarde silencio. Estamos entrenados para manejar a niños traumatizados. Pero necesito que entienda si determinamos que hay un abuso continuo. Es posible que tengamos que poner a Tommy bajo custodia protectora hasta que se elimine la amenaza. La mandíbula de Wayne se tensó. Lo que sea necesario para mantenerlo a salvo. Al caer la tarde, Wayne aparcó cerca de la cabaña en Forest Hill que Víctor había identificado. La propiedad era perfecta para sus propósitos, aislada, defendible y lo suficientemente lejos de la civilización como para garantizar la privacidad. Más importante aún, los registros de la escritura mostraban que todavía estaba a nombre de la madre de Cliff, lo que significaba que Cliff
no tenía base legal para estar allí. El teléfono de Wayne vibró con un mensaje de Donna. «Tenemos que hablar. Reúnete conmigo en la habitación del hospital de Tommy mañana a las 2 p.m. Ven solo». Él sonrió sombríamente. Su presión psicológica estaba funcionando. Donna estaba empezando a resquebrajarse, dándose cuenta de que su nueva vida con Cliff no era el cuento de hadas que había imaginado. Pero Wayne no tenía intención de reunirse con ella en sus términos. Este juego se jugaría según sus reglas, en su cronograma, con consecuencias que ella aún no podía imaginar. La red se estaba cerrando alrededor de Cliff Bueva, y pronto descubriría que los depredadores podían convertirse en presas con una velocidad aterradora. Capítulo 6. Puntos de presión. Donna Abbott estaba junto a la cama del hospital de Tommy, exactamente a las 2 p.m. Pero Wayne no estaba allí, en su lugar. Se enfrentó al detective Schneider y a la trabajadora social Melinda Pope, ambos armados con preguntas que no podía responder y pruebas que no podía explicar. Wayne observaba desde la transmisión de la cámara de seguridad del pasillo en su teléfono, habiendo hackeado el sistema del hospital la noche anterior. «Señora Abbott», comenzó el detective Schneider, «necesitamos discutir las lesiones de su hijo y su relación con Cliff Bueva». El rostro de Donna palideció. «No entiendo. Pensé que esto era sobre Wayne amenazándonos». «No, señora. Esto es sobre poner en peligro a un menor y posible violencia doméstica». Melinda Pope abrió su expediente. Los registros médicos de Tommy muestran un patrón de lesiones consistentes con abuso sistemático, huesos rotos, moretones, signos de trauma repetido. Wayne podía ver las manos de Donna temblando a través de la transmisión de la cámara. Miró hacia Tommy, que estaba despierto y escuchaba cada palabra con ojos grandes y asustados. Tommy es propenso a los accidentes. Se cae mucho. Se choca con las cosas. Los niños de su edad. Abbott interrumpió el detective. «Tenemos declaraciones de testigos y grabaciones que sugieren lo contrario, incluidas admisiones del propio señor Bueva sobre disciplinar a su hijo». El color desapareció por completo del rostro de Donna. Finalmente, entendió que Wayne no había estado haciendo amenazas vacías. Había estado construyendo un caso con precisión militar. Mientras continuaba el interrogatorio, Wayne estaba al otro lado de la ciudad implementando otro punto de presión. Había quedado en encontrarse con Alfonso Moroy, el empleador actual de Cliff en Petton Construction. El capataz del sitio era un hombre práctico que había servido 2 periodos en Irak y reconoció a un compañero veterano de inmediato. «He oído que andabas preguntando por Bueva», dijo Alfonso, haciendo un gesto a Wayne para que entrara en su oficina prefabricada. «La verdad es que hemos estado buscando una razón para deshacernos de él. El tipo es un lastre». Wayne le mostró fotos de las lesiones de Tommy. «Le hizo esto a mi hijo de 8 años». La expresión de Alfonso se oscureció. «Por Dios santo, ¿qué necesitas de mí?» Documentación de su consumo de drogas, su comportamiento violento, cualquier cosa que establezca un patrón. Hecho. Tengo 3 informes de incidentes presentados ante RRH sobre su temperamento, además de pruebas de drogas fallidas de las que de alguna manera logró zafarse. Alfonso sacó archivos de su escritorio, amenazó a un compañero de trabajo la semana pasada. Dijo que le enseñaría a respetar, de la misma manera que le enseñó al hijo de su novia. Wayne sintió que otra pieza de evidencia encajaba. «Necesitaré copias de todo. Considéralo hecho. Y, Abbott, ese bastardo está programado para trabajar en el turno de noche hoy en el sitio de demolición de la calle J. Por si querías saber dónde encontrarlo». Cuando Wayne salió de la oficina de construcción, sonó su teléfono. La voz de Víctor era tensa por la urgencia. «Tenemos movimiento.
Cliff acaba de llegar a tu casa. Cargó 2 maletas en su camioneta y se fue. El rastreador GPS que le puse muestra que se dirige hacia la autopista. Está huyendo. Y hay más. Hace 20 minutos. Alguien que coincide con su descripción vació una cuenta de Bank of America registrada a nombre de Donna Abbott. Retiró $8,000 en efectivo. Wayne sonrió fríamente. Cliff estaba reaccionando exactamente como se había predicho. Cuando la presión aumentaba, los depredadores suelen huir en lugar de luchar. Pero Wayne había anticipado esta respuesta y se había preparado en consecuencia. Rastréalo hasta el hotel en el que se esconda. Y luego retírate. Quiero que piense que está a salvo por unas horas. La siguiente parada de Wayne fue el hospital, donde el interrogatorio había terminado con Donna llorando y Tommy finalmente comenzando a hablar. Melinda Pope salió de la habitación con aspecto sombrío. Ese niño ha sido aterrorizado sistemáticamente, le dijo a Wayne. Tiene miedo de dormir, miedo de comer, miedo de hablar en voz alta. El daño psicológico es severo. Y Donna afirma que no sabía el alcance del abuso, pero su historia tiene lagunas. Ha estado encubriendo a Vueva, poniendo excusas para las lesiones de Tommy. La expresión de la trabajadora social se endureció. Francamente, señor Abbott, ella falló en proteger a su hijo. Eso va a influir en cualquier decisión de custodia. Wayne entró en la habitación de Tommy y encontró a su hijo sentado en la cama, con un aspecto más alerta que desde el regreso de Wayne. Donna estaba sentada en una silla en un rincón, con el rostro surcado de lágrimas y las manos apretadas en su regazo. Papá, dijo Tommy, con la voz más fuerte que antes. Les conté sobre Cliff, sobre lo que realmente hizo. Fuiste muy valiente, hijo. Estoy orgulloso de ti. Donna levantó la vista con ojos desesperados. Wayne, sé que esto se ve mal, pero yo también tenía miedo. No entiendes cómo es cuando se enoja. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que mientras yo esquivaba artefactos explosivos improvisados en Irak, tú metiste a un depredador en nuestra casa y dejaste que aterrorizara a nuestro hijo durante meses. Dijo que me amaba, que quería ser un padre para Tommy. Pensaste en ti misma, la interrumpió Wayne. Pensaste en tu soledad, tus necesidades, tus deseos. Nunca pensaste en lo que esto le haría a Tommy. Las lágrimas de Donna cayeron con más fuerza. Cometí un error. No podemos arreglar esto. No podemos volver a ser una familia. Wayne miró a la mujer que una vez había amado, viendo claramente por primera vez lo egoísta que siempre había sido, lo rápida que era para racionalizar las decisiones que servían a sus deseos. No, Donna, no podemos. La finalidad en su voz pareció romper algo dentro de ella. ¿Qué vas a hacer? Wayne besó suavemente la frente de Tommy. Voy a asegurarme de que nadie te vuelva a hacer daño, campeón. Y voy a asegurarme de que el hombre que te hizo daño pague por cada moretón, cada hueso roto, cada pesadilla. Miró a Donna por última vez. En cuanto a ti, recibirás noticias de mi abogado. Custodia completa, la casa, todo. Elegiste a Cliff por encima de nuestro hijo. Ahora puedes vivir con las consecuencias. Wayne salió del hospital con la conciencia tranquila y un propósito oscuro. Tommy estaba a salvo. Donna se enfrentaba a las ruinas de sus decisiones. Y Cliff Vueva estaba a punto de descubrir que huir de Wayne Abbott era como intentar dejar atrás un misil guiado. La fase final de su plan estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. Comienza la cacería. La camioneta de Cliff Vueva estaba en el estacionamiento de un motel de mala muerte, junto a la autopista 80 a 65 kilómetros al este de Sacramento. El Sleepy Inn era el tipo de lugar que alquilaba habitaciones por horas y no hacía preguntas sobre manchas de sangre o gritos.
Wayne había seguido el rastreador GPS hasta esta ubicación y había pasado 2 horas realizando vigilancia desde el otro lado de la calle. Habitación 247, segundo piso. Unidad de esquina con una sola salida. A menos que Cliff quisiera arriesgarse a una caída de 6 metros sobre el concreto. Wayne podía ver el brillo de un televisor a través de las delgadas cortinas y la sombra de un hombre caminando de un lado a otro, como un animal enjaulado. A medianoche. Wayne hizo su movimiento. Las cámaras de seguridad del motel eran antiguas y fáciles de desactivar. El recepcionista nocturno dormía detrás de un cristal a prueba de balas, y los otros huéspedes estaban inconscientes o deseaban estarlo. Wayne subió las escaleras exteriores con un silencio fantasmal. Décadas de entrenamiento en operaciones especiales lo reducían a una sombra con un propósito. Primero escuchó en la puerta. Dentro. Cliff estaba al teléfono, su voz arrastrada por el alcohol y la agitación. Me importa un bledo lo que dijo el policía. Ese bastardo me tendió una trampa de alguna manera. Sí, sé que se ve mal. Pero el crío miente. Todos mienten. Wayne sonrió sombríamente. Incluso ahora, enfrentado a las consecuencias de sus acciones, Cliff no podía aceptar la responsabilidad. Manipuló la cerradura en 30 segundos. Una habilidad aprendida en lugares donde la entrada y la salida significaban la diferencia entre el éxito de la misión y las bolsas para cadáveres. La puerta se abrió en silencio. Cliff estaba sentado en el borde de la cama de espaldas a la entrada, con una botella de whisky en una mano y su teléfono en la otra. Estaba exactamente donde la presión psicológica de Wayne lo había llevado aislado, paranoico y cometiendo errores. «Hola, Cliff». Cliff se dio la vuelta, casi dejando caer la botella. Su rostro se puso blanco cuando vio a Wayne de pie en el umbral, la luz del techo creando una silueta amenazante. «¿Qué di? ¿Cómo me encontraste?» Wayne entró y cerró la puerta, echando el cerrojo con deliberada precisión. «Soy de las fuerzas especiales. Cliff, encontrar gente es lo que hago». Cliff retrocedió en la cama, buscando algo bajo la almohada. Wayne fue más rápido, cruzando la habitación en 2 zancadas y sujetando el brazo de Cliff antes de que pudiera sacar cualquier arma que hubiera escondido. ¿Buscabas esto? Wayne levantó un revólver del 38, revisando el cilindro. Robado. Número de serie limado. Otro delito grave para añadir a tu lista. Escucha, hombre. Podemos arreglar esto, Donna y yo. Hemos terminado. Desapareceré. Nunca volveré a molestar a tu familia. Wayne se sentó en la única silla de la habitación, colocando el arma en la mesita de noche a su lado. Vas a desaparecer. Eso es cierto. Pero primero, vamos a tener una conversación sobre Tommy. La bravuconería de Cliff se desmoronó al darse cuenta de la magnitud de su situación. Estaba atrapado en un lugar remoto con un hombre que tenía todas las razones para quererlo muerto. Y nadie sabía dónde estaba. Mira, el crío está bien. Unos cuantos golpes y moretones nunca mataron a nadie. Mi viejo solía darme palizas, y eso me hizo duro. Esa es tu justificación. Tu padre era abusivo, así que crees que es normal aterrorizar a un niño de 8 años. Le estaba enseñando a respetar. El crío no tenía disciplina, ni límites. Alguien tenía que hacerlo. El movimiento de Wayne fue tan rápido que Cliff no lo vio venir. En un momento, estaba sentado al otro lado de la habitación. Al siguiente, su mano estaba alrededor de la garganta de Cliff, levantándolo parcialmente de la cama. Le rompiste el brazo. 2 veces. Cliff arañó el agarre de Wayne, su rostro enrojeciendo. Fue un accidente. Se cayó. Le provocaste pesadillas tan severas que se orina en la cama. Hiciste que tuviera miedo de hablar en voz alta.
La voz de Wayne era mortalmente tranquila. Convertiste a mi hijo en una sombra aterrorizada de sí mismo. Wayne soltó su agarre, dejando que Cliff cayera de nuevo en la cama, jadeando. Pero la peor parte no es lo que le hiciste a Tommy, es que lo disfrutaste. No puedes probar nada de eso. Es su palabra contra la mía. Wayne sacó su teléfono y reprodujo una grabación, la propia voz de Cliff, desde el bar 3 noches antes, jactándose de enseñar lecciones a Tommy y admitiendo haberlo golpeado. El rostro de Cliff se puso ceniciento al escuchar sus propias palabras condenándolo. Tengo grabaciones, testigos, pruebas médicas y el testimonio de tu exesposa sobre tu patrón de abuso. La policía ya está armando un caso. Wayne se inclinó hacia adelante. Pero esto es lo que no entiendes. Cliff, no necesito al sistema legal para obtener justicia. ¿Me estás amenazando? Te estoy explicando tu situación. Tienes 2 opciones. Opción 1, puedes cooperar con la investigación. Declararte culpable de todos los cargos y pasar los próximos 15 años en una prisión estatal, donde los abusadores de niños son tratados exactamente como se merecen. Los ojos de Cliff se dirigieron hacia la puerta, calculando distancias. ¿Cuál es la opción 2? La sonrisa de Wayne fue depredadora. La opción 2 es más inmediata. El sonido de sirenas acercándose hizo que ambos hombres se congelaran. Luces rojas y azules destellaron a través de la ventana mientras los coches de policía rodeaban el motel. Wayne miró su reloj exactamente a tiempo. ¿Llamaste a la policía?, preguntó Cliff, incrédulo. Llamé al detective Schneider hace 20 minutos y les dije dónde encontrarte. Junto con los $8,000 que robaste de la cuenta de mi esposa y el arma robada que llevas. Cliff se lanzó hacia la ventana. Pero Wayne ya se estaba moviendo. Un golpe preciso en el plexo solar de Cliff lo dejó de rodillas, jadeando por aire. La cacería ha terminado. Cliff. Se acabó el huir. Mientras la policía golpeaba la puerta, Wayne se levantó y se ajustó la chaqueta. Cliff Bueva sería arrestado esta noche por múltiples cargos de delitos graves. El sistema legal tendría su turno con él. Pero el plan de Wayne estaba lejos de completarse. La justicia apenas comenzaba. Capítulo 8. Guerra Legal. El Palacio de Justicia del Condado de Sacramento bullía de actividad mientras reporteros y curiosos se reunían para lo que se había convertido en el caso de abuso infantil más comentado en años. Wayne se sentó en la primera fila de la galería. Su porte militar y su comportamiento tranquilo contrastaban con el caos que lo rodeaba. Detrás de él, Carrie Schultz también había venido a ver al hombre que la había aterrorizado enfrentarse finalmente a las consecuencias. Cliff Bueva entró en la sala del tribunal con un uniforme naranja de la cárcel. Su arrogancia reemplazada por el andar arrastrado de alguien que había descubierto que la justicia carcelaria tenía sus propias y duras lecciones para los abusadores de niños. El ojo morado y el labio partido que lucía no eran por resistirse al arresto. La fiscal de distrito, Rebecca Compton, se acercó al estrado con la confianza de quien tiene cartas imbatibles. Wayne había pasado el mes anterior trabajando con su oficina, proporcionando pruebas tan completas que el abogado defensor de Cliff ya había intentado negociar un acuerdo de culpabilidad 3 veces. Su señoría, comenzó la fiscal Compton. El acusado se enfrenta a cargos de abuso infantil sistemático, violencia doméstica, robo y posesión de un arma de fuego robada. Las pruebas mostrarán un patrón de violencia creciente contra víctimas vulnerables. El defensor público de Cliff, Wade Burton, parecía un hombre tratando de achicar el agua del Titanic con una taza de café. Las pruebas contra su cliente eran abrumadoras: registros médicos, confesiones grabadas, testimonios de testigos, y ahora la declaración formal de Carrie Schultz
detallando patrones de abuso casi idénticos. Tommy subió al estrado el segundo día del juicio. Su pequeña voz, firme, a pesar de la presencia del hombre, que lo había aterrorizado durante meses. Wayne había trabajado con psicólogos infantiles para preparar a su hijo para este momento. Pero ver el coraje de Tommy todavía lo llenaba de un orgullo feroz. Dijo que si se lo contaba a alguien, lastimaría a mamá, testificó Tommy, con los ojos fijos en la fiscal en lugar de en Cliff. Dijo que los soldados como papá nunca vuelven a casa, así que ahora tenía que escucharlo a él. La reacción del jurado fue visceral. Varios miembros miraron abiertamente hostiles a Cliff, quien se sentó desplomado en su silla mientras sus mentiras se desmoronaban en tiempo real. El testimonio de Carrie Schultz selló el destino de Cliff. Describió los mismos métodos de intimidación, la misma violencia creciente, las mismas amenazas contra miembros de la familia que habían caracterizado su relación con Tommy y Donna. Me dijo que su trabajo era destrozarme y reconstruirme como él quería, dijo Carrie, su voz fortaleciéndose con cada palabra. Cuando finalmente escapé, amenazó a los hijos de mi hermana. Dijo que les enseñaría las mismas lecciones que me enseñó a mí. Wayne observó el rostro de Cliff durante todo el juicio, viendo el momento exacto en que el depredador se dio cuenta de que se había convertido en presa. Desapareció la arrogancia, reemplazada por la mirada desesperada de alguien que enfrenta las consecuencias de sus elecciones. Al tercer día, la fiscal Compton reprodujo las grabaciones que Wayne había reunido Cliff, jactándose de disciplinar a Tommy, admitiendo el abuso y haciendo amenazas. El jurado escuchó en un silencio atónito mientras las propias palabras de Cliff lo condenaban. La estrategia de la defensa se derrumbó por completo cuando llamaron a Donna a testificar. La futura exesposa de Wayne subió al estrado, con aspecto demacrado y roto. La realidad de sus elecciones, finalmente aplastando su espíritu. ¿Sabía usted que el señor Bueva estaba abusando de su hijo?, preguntó Wade Burton, con la esperanza de desviar la culpa. La respuesta de Donna destruyó cualquier simpatía que pudiera quedar por ella. Sabía que Tommy estaba siendo herido, pero Cliff decía que los niños necesitaban ser duros. Pensé, se derrumbó, incapaz de terminar. ¿Qué pensó, señora Abbott? Pensé que si mantenía a Cliff feliz, él pararía. Pero cada vez empeoraba más. Wayne no sintió ninguna satisfacción al ver el colapso de su exesposa. Ella le había fallado a su hijo de la manera más fundamental posible. Pero verla destruida no servía para nada. Su enfoque permaneció en asegurar que Cliff enfrentara todas las consecuencias. El último testigo de la fiscalía fue Gene Driscoll, el capataz de la construcción, quien testificó sobre el comportamiento de Cliff en el lugar de trabajo y sus alardes sobre abusar de mujeres y niños. El efecto acumulativo del testimonio pintó un cuadro de un depredador en serie que se dirigía a familias vulnerables. La defensa de Cliff duró menos de 2 horas. El argumento de su abogado de que Wayne había orquestado de alguna manera una elaborada trampa se vino abajo cuando se enfrentó a meses de pruebas documentadas y múltiples testigos independientes. El jurado deliberó durante 47 minutos. Culpable de todos los cargos, el juez Terence Schaefer no mostró piedad durante la sentencia. Señor Bueva, usted aterrorizó sistemáticamente a un niño y traicionó la confianza de una familia militar que sirve a nuestro país. El tribunal lo sentencia a 25 años en una prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Las piernas de Cliff cedieron cuando la realidad lo golpeó. 25 años significaba que tendría más de 60 años cuando saliera. Suponiendo que sobreviviera tanto tiempo en un sistema notoriamente duro con los abusadores de niños. Mientras los oficiales del tribunal se llevaban a Cliff,
Él miró hacia atrás a Wayne con ojos llenos de odio y desesperación. Esto no ha terminado. Abbott, saldré algún día. La expresión de Wayne nunca cambió. No, Cliff, no lo harás. Fuera del juzgado, los reporteros rodearon a Wayne, pero él solo hizo una declaración. Hoy se ha hecho justicia. Mi hijo finalmente puede dormir sin pesadillas. Pero Wayne sabía que el sistema legal era solo un frente en su guerra. Cliff Bueva pasaría décadas en prisión, pero eso no era suficiente. La verdadera justicia requería algo más permanente, más final. Y Wayne Abbott apenas estaba comenzando. Capítulo 9. Justicia final. Habían pasado 2 años desde la condena de Cliff Bueva, y la vida se había asentado en un nuevo ritmo para Wayne y Tommy. El niño había florecido en ausencia de miedo, su inteligencia y humor naturales regresando a medida que se curaba de su trauma. Se habían mudado a una nueva casa al otro lado de la ciudad. Un nuevo comienzo sin marcas de recuerdos dolorosos. Donna se había desmoronado por completo después del juicio. El divorcio la había dejado sin nada. Sus amigos la habían abandonado y la culpa de lo que había permitido que le pasara a Tommy la había llevado al alcoholismo y la depresión. Había intentado suicidarse 2 veces, cada vez llamando a Wayne desde el hospital para rogar por un perdón que nunca llegaría. Wayne no sentía ninguna satisfacción en su destrucción. Era la madre de Tommy. A pesar de sus fallos y su completo colapso, no servía para nada más allá de su propio castigo autoinfligido. Se había asegurado de que recibiera tratamiento de salud mental, pero mantenía límites estrictos, visitas supervisadas con Tommy solamente, sin pernoctaciones, sin fantasías de reconciliación romántica. La llamada llegó un lluvioso jueves por la noche de noviembre. La voz de Víctor era tensa por la urgencia. Wayne, tenemos un problema. Cliff ha sido transferido a mínima seguridad. Buen comportamiento, estatus de preso modelo. Se dice que está trabajando en una apelación. Wayne sintió que el hielo se instalaba en sus venas. ¿Qué tipo de apelación? Afirma que su confesión fue coaccionada, que utilizaste métodos de vigilancia ilegales. Su nuevo abogado cree que pueden conseguir que la condena sea anulada por tecnicismos. Wayne miró por la ventana a Tommy, jugando en su patio trasero. Finalmente libre y feliz después de 2 años de curación. La idea de que Cliff Bueva saliera en libertad, buscando potencialmente venganza contra la familia que había destruido su vida, era inaceptable. ¿Cuánto tiempo antes de que se vea la apelación? 6 meses, tal vez menos. Y Wayne, hay más. La inteligencia de la prisión dice que ha estado haciendo amenazas, específicamente sobre ti y Tommy. Esa noche, Wayne se sentó en su estudio, rodeado de mapas, documentos legales e informes de inteligencia. Sabía que este momento podría llegar. El sistema legal tenía debilidades, tecnicismos que permitían a los depredadores escapar de la justicia a través de lagunas procesales en lugar de una inocencia real. Wayne había pasado 20 años en operaciones especiales, donde la justicia era más simple y directa. Algunas amenazas no podían ser contenidas por salas de audiencias y muros de prisión. Algunos depredadores requerían soluciones permanentes. El plan que Wayne desarrolló era elegante en su simplicidad. La instalación de mínima seguridad de Cliff tenía programas de trabajo fuera de la prisión que permitían a los reclusos realizar trabajos manuales fuera de los muros. Wayne tenía contactos en toda la industria de la construcción que podían asegurar que Cliff fuera asignado a sitios de trabajo específicos en días específicos. Los accidentes industriales eran desafortunadamente comunes en los trabajos de demolición. Maquinaria pesada, estructuras inestables y productos químicos peligrosos creaban un entorno donde incluso los trabajadores experimentados a veces cometían errores fatales.
Wayne pasó 3 semanas realizando reconocimientos en los sitios de construcción donde Cliff estaría trabajando. Identificó la ubicación perfecta, un edificio de oficinas condenado programado para demolición controlada, donde el equipo de trabajo de Cliff estaría retirando amianto en los pisos superiores. El día del juicio final llegó con un calor inusual para finales de noviembre. Cliff y otros 5 reclusos fueron transportados al sitio de demolición bajo una supervisión mínima de los guardias. Los prisioneros de mínima seguridad eran considerados de bajo riesgo de fuga y generalmente dignos de confianza. Wayne observó desde una azotea vecina cómo el equipo de Cliff comenzaba su trabajo en el 7º piso. La integridad estructural del edificio había sido comprometida por trabajos de demolición previos, y los soportes de carga ya estaban sometidos a una tensión más allá de los márgenes de seguridad. Cliff parecía mayor de lo que era. La vida en prisión le había tallado profundas arrugas en el rostro y le había robado a sus movimientos su antigua arrogancia. Pero cuando pensaba que nadie lo estaba mirando, Wayne podía ver el familiar cálculo depredador en sus ojos. Estaba planeando algo. Wayne se había preparado para múltiples contingencias, pero la propia arrogancia de Cliff proporcionó la oportunidad perfecta. Apartarse de su equipo de trabajo para explorar el edificio solo era una violación de los protocolos de seguridad, que los guardias luego culparían por el accidente. Wayne se movió por el edificio como un fantasma, utilizando el conocimiento estructural obtenido de su reconocimiento para pasar desapercibido. Encontró a Cliff en el 8º piso, examinando una sección de la pared que parecía diferente al resto. ¿Buscas algo, Cliff? Cliff se dio la vuelta, su rostro palideciendo de conmoción y terror. ¿Qué demonios haces aquí? Asegurándome de que la justicia sea permanente. Wayne dio un paso adelante, notando que los entrenamientos en prisión de Cliff habían añadido músculo, pero no podían ocultar la palidez institucional y los tics nerviosos que ahora lo marcaban como presa en lugar de depredador. No puedes tocarme. Soy un prisionero del Estado. Hay guardias abajo. Los guardias creen que estás trabajando con tu equipo. Tu equipo cree que te fuiste a fumar. Nadie te está buscando. Cliff retrocedió hacia la ventana, sus ojos buscando frenéticamente rutas de escape. Mira, hombre, sé que me odias. Lo entiendo. Pero matarme no cambiará lo que pasó. Tienes razón. No cambiará lo que le hiciste a Tommy. La voz de Wayne era fríamente conversacional, pero asegurará que nunca vuelvas a herir a otro niño. Voy a salir de todos modos. Mi apelación va a funcionar. Y cuando seas libre, buscarás a mi familia para vengarte. Encontrarás a otra mujer vulnerable, a otro niño indefenso. El ciclo continuará hasta que alguien lo detenga permanentemente. Wayne sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, un detonador a control remoto conectado a cargas explosivas que había colocado en las estructuras de soporte restantes del edificio, no lo suficiente para derribar todo el piso, solo lo suficiente para crear un colapso localizado que parecería un fallo estructural. Los ojos de Cliff se abrieron de par en par al reconocer lo que Wayne sostenía. ¿Vas a volar el edificio? Solo esta sección. Estás de pie directamente sobre un soporte de carga que ya está comprometido. Cuando falle, este piso colapsará hasta el 6º nivel. Un accidente industrial muy trágico. Estás loco, investigarán, lo sabrán. Descubrirán que un abusador de niños convicto ignoró los protocolos de seguridad y murió en un desafortunado pero predecible accidente. Nadie investigará demasiado la eliminación de un depredador. Cliff se lanzó hacia el detonador, pero Wayne había anticipado el movimiento. Un golpe preciso en el plexo solar de Cliff lo dejó de rodillas, jadeando por aire. Dime, Cliff, en tus peores pesadillas sobre la prisión, ¿alguna vez imaginaste que terminaría así? Cliff levantó la vista con ojos desesperados.
por favor. Tengo una hermana. Tiene hijos. Si algo me pasa, los hijos de tu hermana estarán más seguros contigo muerto. Todos los niños estarán más seguros. Wayne presionó el botón del detonador. La explosión fue más pequeña de lo que sonó. Una demolición controlada que colapsó una sección del piso exactamente como estaba diseñada. Cuando el polvo se asentó, Cliff Bueva había desaparecido, enterrado bajo toneladas de hormigón y acero en lo que se dictaminaría como un trágico accidente industrial. Wayne salió del edificio por la misma ruta que había usado para entrar. Su presencia borrada de las cámaras de seguridad y las declaraciones de los testigos, para cuando llegaron los equipos de emergencia, él estaba a 30 kilómetros de distancia, recogiendo a Tommy de la escuela para su cena semanal de padre e hijo. Esa noche, mientras Tommy le contaba su día mientras comían pizza, Wayne sintió una profunda sensación de finalización. El monstruo que había aterrorizado a su hijo se había ido para siempre. Se había hecho justicia, no por jueces y jurados, sino por la inquebrantable determinación de un padre de proteger a su hijo. Wayne Abbott había aprendido muchas cosas durante su servicio militar. Pero la lección más importante fue esta: algunas amenazas solo pueden eliminarse mediante una acción decisiva. Algunos depredadores solo pueden ser detenidos permanentemente. Tommy estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. El ciclo de violencia había terminado, y Wayne nunca se disculparía por los métodos necesarios para lograr esa paz. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y nos vemos.